Vamos al libro de Mateo, vamos a leer el capítulo 16. Y el día de hoy quiero traerle un tema muy importante que se llama Jesús es, o en inglés Jesus is, ¿verdad? Para los que no comprendify, ¿verdad? Entonces vamos a ver Jesús es, Mateo 16, 15 al 17. Lo voy a leer y usted sigue con su vista, por favor. Dice así. Vamos a empezar versículo 13 en adelante, 16, Mateo 16, del 13 en adelante, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Después que Jesús ha escuchado esta respuesta a los discípulos, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo. 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús llega a una ciudad donde no estaba muy cerca de aquellos lugares religiosos, de aquellas ciudades importantes, hablando religiosamente. Jesús está caminando con sus discípulos. Está empezando a tener una conversación bastante íntima. Quiero que tenga eso en mente. Jesús está caminando con sus discípulos y empieza a tener una conversación tan íntima, pero dentro de esa conversación hace dos preguntas muy esenciales. Y esas dos preguntas las tenemos que hacer el día de hoy y las tenemos que responder y las tenemos que definir basado en la manera que nosotros vivimos. Querido hermano, el mensaje de hoy, usted tiene que definirlo, usted tiene que entenderlo y compararlo a la manera que usted y yo estamos viviendo. Jesús camina con sus discípulos y les pregunta primero: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Jesús no está enfocado en lo que los fariseos o en lo que los saduceos o toda esta gente líderes piensan de Jesús. Jesús está pensando en el pueblo, Jesús está pensando en aquellos que nadie quería y les pregunta directamente a los discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿O quién soy yo? Y entonces primeramente usted va a encontrar en sus bosquejos, va a encontrar unas cuantas líneas. Y lo primero en cuanto a la respuesta, en el 14 dice: ellos dijeron, o unos dicen Juan el Bautista. Algunas personas tenían el concepto de que Jesús era Juan el Bautista. Basado en Juan 1, usted encuentra también el perfil de quién era Juan el Bautista. Muy buen concepto. El segundo concepto que decía la gente: otros creían que Jesús era Elías. Y eso también porque ellos recuerdan, usted puede encontrar algo acerca del perfil de Elías en 1 Reyes 18. Le he puesto las citas bíblicas para cuando usted vaya a su casa el día de hoy usted pueda leer estas citas bíblicas. Primero, la primera respuesta es: algunas personas dicen, Jesús, que tú eres Juan el Bautista. Buen concepto, pero no correcto. Segundo, unos dicen que tú eres Elías. Elías, muy importante también para el pueblo judío. Muy buen concepto, pero no era el mejor concepto, o no era el concepto correcto. Y el tercero dice: y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Basado en eso, creemos de que el pueblo judío está pensando en Deuteronomio 18:18 cuando dice: os levantaré algún profeta, o les levantaré un profeta
que pueda hablarles las buenas nuevas. O algunos creían que Jesús era un profeta en este momento. Y mi querido hermano, estos conceptos erróneos pudieron haber arrastrado a los discípulos y creer en esos conceptos. Y déjenme decirle que esos conceptos hoy en día no han cambiado. 2000+ años después, y la gente sigue teniendo conceptos erróneos de quién es Jesús. Es más, los musulmanes dicen y creen en Jesús, pero no lo creen o lo aceptan como nosotros lo podemos creer. Por ende, los musulmanes tienen a Jesús en un buen concepto, pero no es el mejor concepto. La iglesia romana por años siguió creyendo de que Jesús es importante, pero en algunos casos ponen a María sobre Jesús. Tienen un buen concepto de Jesús, pero no es el mejor concepto. Los mormones hablan de Jesús, creen en Jesús, pero no lo miran como Dios, como el Salvador del mundo. Un buen concepto, pero no es el mejor concepto. Y en este momento, cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente de mí?, los discípulos pudieron haber dicho, oye, ese concepto me suena muy bueno, ese concepto está bueno, creo que me voy con este concepto. Hoy en día la iglesia o en muchos lugares hay tantos conceptos de Jesús que muchas veces el que tenga mejor sentido en nuestra cabeza, corremos con ese concepto. Pero no se queda allí la conversación. Y quiero que su cabeza empiece a verificar qué conceptos usted tiene de Jesús. Vea lo que dice el 15 ahora. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Jesús le importa dos grupos de personas en este momento: aquellos y ustedes. Y esta no es una tricky question como nos hacen los maestros de escuela dominical o nos hace el maestro del miércoles, esa tricky questions de doctrina. No, Jesús fue directo y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y mi hermano, en este momento, basado en todos estos conceptos que usted puede leer o de los que hemos escuchado por años, Jesús pregunta el día de hoy, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y mi hermano querido, su vida, no su boca, no su vocabulario precisamente el día de hoy va a definir quién es Jesús, sino precisamente su estilo de vida. 1A y 2A, aunque a Jesús se le tenía de gran estima. Gracias. Fuiste a dar toda la vuelta, así como pegado a la pared para que nadie te viera. Gracias. Y aunque Jesús se le tenía en gran estima y de mucho respeto y muchos le seguían, no quiere decir que es el correcto. Hoy en día ocurre lo mismo. Conocemos a Jesús, uno, porque unos dicen, y dos, porque otros tratan de imponerlo en nuestras vidas. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de Jesús, uno porque algunos nos han contado y otros porque tratan de imponernos el concepto de Jesús o el concepto que deberíamos de tener como cristianos. Pero rara vez una persona puede decir, Jesús es esto porque yo lo he experimentado. Una cosa es lo que dicen, ¿verdad? Lo que dicen de alguien, a eso le llamo yo chisme. Pero nosotros no creemos en el chisme. Esa es una falsa doctrina. En esta iglesia no hay chisme. No puede haber. Aquí, si usted está visitando desde hoy, aquí no hay chisme. Ese servicio a Satanás nosotros no lo tenemos. A veces nosotros nos formamos conceptos basados en lo que los demás dicen.
O a veces nosotros nos hacemos amigos dependiendo de lo que mi otro amigo dice y nos tratan de imponer ese concepto. Y lo mismo ocurre con Jesús. Muchas veces nosotros hemos conocido a Jesús precisamente a través del concepto que ellos tengan de Jesús, pero muchas veces no conocemos a Jesús porque no lo hemos experimentado personalmente. Es diferente lo que me puedan decir de cierto presidente a lo que yo pude haber experimentado en mi relación con esa persona. Es muy diferente, mi querido hermano. Y a Jesús en este momento encara a sus discípulos y les dice: ¿qué dicen ustedes de mí? Otras versiones dicen: ¿cuál es la opinión de ustedes para conmigo? Iglesia, el día de hoy Cristo le pregunta a usted: entiendo lo que los mormones dicen de mí, entiendo lo que la iglesia romana sigue enseñando de mí, entiendo lo que otras religiones, es más, yo sé, es más, déjeme decirle que en Nueva York, yo lo he hablado mucho esto, en Nueva York, en la iglesia donde yo vengo es en una avenida bastante ocupada, sí, mucho tráfico, mucha gente, nunca se tiene, saben que en New York dicen que New York es la ciudad que nunca duerme. Y habían veces que los borrachos se paraban afuera del templo y cantaban las mismas canciones que nosotros estábamos, cuando allá se pasen, y los borrachos afuera también, cuando allá se pasen. Y déjeme decirle que mejor se sabían las canciones de los borrachos que la misma iglesia. Claro que sí, y se ponían a cantar, hecho a la mar, y ellos se oían, hey, 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 la, 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 y le entraban, con toda pichinga le entraban al canto. Y muchas veces en la iglesia es lo mismo. Muchas veces el de afuera tiene un mejor concepto de quién Jesús es al concepto que yo he experimentado con mi Jesús. ¿Qué concepto tiene usted de Jesús? Jesús es. ¿Quién es Jesús para usted? Ellos tenían la mejor información de quién Jesús era. La iglesia no puede permitir que alguien más le muestre quién es Jesús. Los discípulos habían dormido cerca de Jesús, habían comido con Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, sabían cómo se miraba Jesús, sabían cómo caminaba Jesús, sabían de qué color era la túnica de Jesús, sabían cómo tenía la barba, sabían cómo tenía el pelo, sabían cómo huelía, sabían absolutamente todo de Jesús. Y no hay mejor manera de cómo nosotros obtener ese concepto de quién es Jesús. No hay mejor forma que cuando la iglesia está cerca de su Salvador. Pero la iglesia sigue pensando y sigue aceptando conceptos de YouTube. Sigue aceptando consejos de cualquier canal en la televisión y de cualquier pastor invitado de miles de millas de allá del sur. Y entonces si él dice que ese es Jesús, entonces yo lo acepto. ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? Ustedes han vivido cerca de mí. Ustedes me han escuchado a mí. Ustedes me están viendo a mí. Viene la gran respuesta. ¿De quién más? ¿De quién más? De ese carácter de Pedro. Pedro aventado. Nuestro querido Pedro. El que tuvo que caminar en el agua. El que tuvo que sacar la espada y tratar de cortarle la cabeza al soldado. Mal pulso. ¿Quién más que Pedro? Vea,
16, léalo conmigo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Diga conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, mi querido hermano, esa declaración encierra absolutamente todo del concepto que el cristiano no solamente debe de saber, sino el concepto que cada cristiano debe de vivir. Jesús es tú eres, nadie más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente un corazón regenerado por Dios es capaz de confesar esta o hacer esta declaración. Ningún otro corazón, escuche esto, ningún otro corazón que no haya sido regenerado por Dios es capaz de hablar, de decir estas palabras que Pedro está mencionando en este momento. Una persona que no ha conocido de Cristo no puede hacer esta declaración. Solamente un corazón que sabe, que conoce quién es Jesús, es capaz de decir esta gran verdad. Y no solamente decirla, sino vivirla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El encuentro con Jesús, mi querido hermano, cambia una vida para siempre. En el instituto, no sé, ya algunos de los muchachos que fueron estudiantes míos creo que no recibieron esta clase, pero ya casi cuando ya me iba a retirar, empezamos una clase que se llamaba Encuentros con Jesús. Y me encantaba esta clase porque el punto era cómo hicieron varios hombres de la Biblia para tener ese encuentro con Jesús. Algunos de ellos no solamente buscaban a Jesús por lo que Él podía hacer, sino realmente porque tenían un interés genuino de quién Jesús era. Entonces algunos de estos hombres, por ejemplo, Zaqueo, ¿se acuerda de Zaqueo? Bueno, usted no se acuerda, pero sabe la historia, ¿verdad? Y ese nanito se sube al árbol, ¿para qué? Para querer ver a Jesús. Y en la Biblia usted va a encontrar varios hombres que hicieron algunos todo lo posible para tener un encuentro con Jesús. Cualquier situación, cualquiera haya sido la razón de ellos, pero hicieron todo lo posible para tener un encuentro con Jesús. Y si usted nota en la Biblia, todos los hombres o mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús, la mayoría, su vida cambió. Cuando una persona encuentra a Jesús, su vida cambia totalmente. Cuando la iglesia se encuentra con Jesús, su vida no puede ser igual. Su manera de pensar no puede ser igual. Su manera de sentir las cosas no pueden ser igual. La manera que usted trata a sus compañeros no puede ser igual. La manera que usted trata a su esposa no puede ser igual. La manera que usted trata al gordo no puede ser igual. No puede ser igual. No puede ser igual. Cuando una persona tiene un encuentro genuino con Jesús, su vida no puede ser igual. Usted trabaja diferente. Cuando usted encuentra a Jesús, usted sirve en su iglesia. Cuando usted encuentra a Jesús, usted toma la Santa Cena. Cuando usted encuentra a Jesús, usted siempre anda contento. Cuando usted encuentra a Jesús, usted siempre anda: pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Pastor, yo sé cuáles son mis dones. Yo los quiero utilizar. Cuando una persona encuentra a Jesús, su vida jamás será igual. Está bien ciertos conceptos, pero será mejor vivir el concepto tal y como los discípulos lo aprendieron a vivir. El encuentro con Jesús cambia una vida para siempre. La vida no puede ser la misma, cambia sus conceptos. Y la gracia de Dios nos permite descubrir las verdades de Dios y vivir humildemente
bajo ellas. Puede subrayar eso también si usted lo tiene ahí. La gracia de Dios nos permite descubrir las verdades de Dios y vivir humildemente bajo ellas. Dios abre la boca de un corazón regenerado, no degenerado, regenerado. Dios abre la boca de un corazón regenerado y dice, tú eres. Y Jesús es, letra A, el Cristo. O sea, el Cristo quiere decir, y viene de la palabra griega, que en este caso lo podemos traducir como Mesías. Acuérdense que en este tiempo cuando Jesús llega, y esta historia se la sabe muy bien porque todos nos encanta Navidad, ¿cierto? Los judíos están esperando a un libertador, tal como usted y yo. Estamos esperando un libertador que reforme las leyes de migración. Ese sería el Mesías para nosotros. Lo mismo pasaba en aquel tiempo. Los judíos estaban viviendo bajo el imperio romano, bajo las leyes romanas, y los judíos tenían que acostumbrarse a una cultura que no era de ellos. Tenían que aplicar las leyes de los romanos. Y entonces los judíos por años y todavía 2019, casi 2020, siguen esperando un libertador, siguen buscando ese líder, pero político, no espiritual. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Mesías, que podemos decir que es el ungido de Jehová. Diga conmigo, ungido de Jehová. Este concepto está erróneo en muchos otros lugares. Déjeme explicarle un poco más. Los profetas, no sé si usted lo tiene en su bosquejo, los profetas hebreos fueron llamados ungidos de Dios, y eso lo puede encontrar en Salmos 105:15. Esos eran ungidos de Dios. Porque alguien me dijo, pastor, ¿cómo que yo no voy a ser? Un cuate por ahí me dijo, ¿cómo es que yo no puedo ser el ungido de Jehová? Si yo soy aquí el mero de la iglesia. No, estamos equivocados, conceptos erróneos bíblicamente. El ungido de Dios se le llamaba a los profetas, y a los reyes se les llamaba el ungido del Señor. Eso lo puede encontrar en 1 de Samuel 2:10, el 35, 2 de Samuel 1:14, por si acaso usted no dice que no tenemos cita bíblica, ¿verdad? Y en el Salmo 45:7 hace alusión a Cristo, y este Salmo 45 se le conoce como el Salmo mesiánico. Por eso en el 45:7 usted va a encontrar el ungido de Jehová haciendo alusión a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cuando usted escuche, o aún en el Antiguo Testamento, si usted llega a escuchar a alguien que diga el ungido de Jehová, automáticamente su mente no se va al pastor, su mente se va a el Mesías, Cristo. Quería hacer simplemente esa distinción. Jesús es Cristo, Jesús es el Mesías. B, Jesús es Hijo de Dios y de un Dios viviente. Jesús es Cristo y Jesús es Hijo de Dios viviente. Ahora bien, bajo esta declaración, si usted va conmigo al capítulo 18, y es lo que una de las cosas que Martín Lutero, de las 95 tesis, alguien me preguntó qué decían estas 95 tesis. Muchos hablamos de las 95 tesis, pero no sabemos qué eran precisamente las 95 tesis, y aquí quiero hablar una de ellas. Lean conmigo, por favor, empezando siempre desde el 18. Bueno, vamos al 17. Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un problema aquí, porque el nombre de Pedro, ¿verdad?, es roca. Y en muchos casos, todavía en aquellos tiempos de Martín Lutero y antes, la iglesia romana, decía que la iglesia está edificada sobre Pedro. Erróneo. Jesús no le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti que eres mortal, sobre ti que vas a morir en algún momento, yo voy a edificar la iglesia. Eso es lo que nos han enseñado desde pequeñitos, si usted viene de un trasfondo católico. No, Jesús lo que está diciendo aquí es sobre la declaración que acabas de hacer. Sobre esa declaración voy a edificar la iglesia. Y eso es sumamente importante, que nosotros como cristianos, como protestantes, recordemos esto. La iglesia no está edificada y nunca será, ninguna doctrina será edificada sobre cualquier hombre. La iglesia está edificada sobre esta declaración que Pedro hizo. Ahora, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Permítame recordarle otra declaración que Jesús hizo. Vamos a Juan 14. Dé una sonrisa a la persona que está a su lado, por favor. Siento que me están durmiendo. Si usted se duerme, yo también. Jesús es, iglesia, Jesús es Cristo. Jesús es. Muy bien, gracias. Juan 14, del 5 al 7. Dice así: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Note esto. Y nadie. ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? Y nadie viene sino por Mahoma, sino por la Virgen María, sino por casualidad. Por Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, se ha levantado hace 5 años, quien haya vivido en Miami, en Florida, en todos estos lugares, ¿no? Allá por donde llueve 5 minutos por aquí, de repente llueve aquí en el otro bloque, y de repente Florida es como que... Yo le he dicho a mi esposa que si el día de mañana que el Señor nos llame a Florida, puede ser difícil. Y hace 5 o 10 años se levantó un tal, no recuerdo el tipo que apellido era. Primero mandó a toda la gente a tatuarse el 666. Y ahí lleva un montón de gente haciendo 666. Un negocio que hizo ese lugar para hacer tatuajes. Después dijo que era un profeta. Y después dijo que era Cristo. Y cuando el Señor se enfermó, ni dijeron cuándo se murió, ni dijeron nada, porque ellos esperaban que al tercer día se levantara. Ya han pasado 5 años y el maestro no se ha levantado. No se ha levantado. Y no creo que se levante. Y cuando se levante va a ser nada más para ir a otro lugar, usted sabe. Y se han levantado tantos Cristos. David Koresh, ¿se acuerda de David Koresh hace un par de años en Texas? Porque él había dicho ciertas cosas, entonces de repente metió no sé cuánta gente en un edificio, no recuerdo qué era, tenía yo como 11, 12 años,
sí, hace tiempo. Y metió un montón de gente y se quemaron allí. Porque la gente le creyó que él era profeta, era casi como un Cristo. Los testigos de Jehová en algún momento, no sé si fue en 1950 y pico, usted sabe mejor la historia, todos subieron al techo y ahí todos estaban ahí nada más con los camisones y nada más, esperando que Cristo viniera, porque su profeta les había dicho que tal día Cristo vendría. Se han levantado tantos conceptos, tanta gente diciendo, Juan Diego, se apareció la Virgen en la tortilla, y entonces la tortilla hay que decir que es correcto. Jesús dijo, yo soy, y nadie, no importa cuántas velas usted encienda, no importa cuántas pizzas llevó al cementerio el otro día, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Diga conmigo, el camino. Cierta vez, un hombre quería llegar a un lugar cerca en el desierto, y contratan a un hombre que conocía muy bien cómo llegar a ciertos lugares y cómo protegerse en el desierto. Y lo contrata, y cuando llegan al desierto, le dice este hombre, ¿y dónde está el camino? No que conocías el camino, no que conocías muy bien cómo llegar, no que sabías muy bien cómo protegerte. ¿Dónde está el camino? Y este hombre le dice, yo soy el camino. Y Jesús el día de hoy nos recuerda esta declaración y nos dice, yo soy el camino. Desde que Dios expulsa a Adán y a Eva, desde entonces el hombre ha vivido perdido. El hombre no sabe cómo regresar a la presencia de Dios. En el huerto estaba la presencia de Dios. Dice que la presencia de Dios andaba en el huerto y hablaba con Adán. Abajo de ese árbol de mango verde se tiraban los dos y dijo, Señor. Y Adán platicaba. ¡Qué delicia! Tener una conversación con el Señor así. ¡Oh, qué rico! Con un mango verde, limón y chile y el y sal. ¡Oh, qué delicia! Bajo una hamaca, la presencia del Señor, y Él te mueve. Hermosa. Pero llegó un momento de que Dios y la presencia de Dios no habita donde está el pecado, y en el momento le dice, no más mangos verdes para ustedes, y se me van. Y desde entonces el hombre anda buscando de regreso ese camino a ese árbol de mango verde. No encontró el camino nunca más. Y desde entonces tenemos que inventar nuevas cosas para acercarnos a Jesús. Necesitamos, los jóvenes están desesperados buscando en qué creer. Necesitan creer en algo. I need to believe in something. I need to believe something. I need to have something in order for me to believe in something. Y hasta ahora, el 2019, el hombre se ha inventado todo tipo de camino. Pero Jesús dice, yo soy el camino. Si usted aún está perdido, no se vaya a otro país. He escuchado, I lost myself and I need to find myself. Let me go to... Necesito regresar a mi país porque me perdí. Y después de regreso a buscar el coyote para ver cómo regresamos al camino. ¡Otra vez! Ricky Martin hace un par de años se perdió y se fue a las Himalayas y sí se perdió.
Totalmente, se perdió. Se perdió. Tuvo que irse a otro lugar para encontrar el camino. Jesús dice, hey, you don't need to go anywhere. I'm here. I'm the way. Yo soy el camino. Yo no necesitas buscar nada más. Es más, I'm free. Soy gratis. No necesitan hacer como la iglesia católica, venía con el carretón así. Usted necesita perdón de pecados, sí, pague y usted está perdonado. Usted necesita sacar a alguien del limbo, sí, pague y aquí está el cupón. Y si usted se muere pronto, pague otros $1,000. ¿No le suena a usted eso como algunos por ahí que andan predicando? Pacta, tienes que pactar. En este momento el Señor me está enseñando, déjenme ver a la cámara. El Señor me está diciendo que hay alguien que me está viendo que está sufriendo. Suena parecido, ¿cierto? No, Jesús dice, yo soy el camino, y luego hace el segundo punto. Dice, yo soy, ¿qué? La verdad. Diga conmigo, verdad. So, Jesús es, número 1, Cristo. Segundo, Hijo. 3, el camino. Y ahora, la verdad. Existen 3 clases de maestros en la vida. Número 1, el mundo nos enseña verdades. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿A usted alguien le enseñó a trabajar? ¿Alguien le enseñó a trabajar el piso y hacerlo así? Déjeme decirle que Julito ha estado trabajando conmigo, no es por... Yo sé que Julio es famoso en la iglesia. Más famoso que yo, Julito. Y un día de estos quería yo hacer un aparato, un invento. Necesitaba poner una lámpara. Y yo ya tenía la idea cómo hacerlo. Simplemente que no tengo serrucho. Ni serrucho tengo. ¿Sabes qué es un serrucho? Dije bien, ¿verdad? Serrucho, no más. El pastor no puede decir eso. Bueno. Entonces Julito en su carro, no voy a decir porque nunca sabe que alguien se va a meter en el carro. Pero Julito tiene todo lo que se necesita, hasta escuadro. Le digo, hey bro, necesito hacer esto, y le expliqué. Yo pensaba meter 2 tornillos aquí, 2 aquí, 2 aquí, aquí, y con cinta de zapato amarrar la luz. Discúlpenme, no, perfecto no soy. Cuando le dije a este hombre, rápido fue al carro, se puso un cinturón con un montón de cosas. Venía y yo dije, este tipo parecía el Terminator, pero... increíble. Y yo veía cómo le hacía, ponía la escuadra. Yo lo hubiese puesto al revés, pero ponía la escuadra y digo, eso es increíble. De algún lugar tuvo que aprenderlo. El mundo nos enseña, los jefes nos enseñan. Usted aprende, el mundo enseña cosas buenas, pero no son suficientes para llegar al cielo. No son suficientes para obtener salvación. 2. El mundo también, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos maestros que enseñan media verdad o enseñan conceptos humanos. Tenga cuidado a quien escucha. Tenga cuidado a quien le está prestando atención. Todo el tiempo nosotros como padres, no, cuidado con esa niñita, cuidado con ese niñito, cuidado con quien te empata, cuidado con... porque nos preocupan con quién va a andar. Después llega un menso ahí a tocarlo, pero enamorado de su hija. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos maestros, en muchos casos nos enseñan algunas verdades y otras están como retorcidas. Hay el tercer tipo de maestro, en este caso lo voy a aplicar religiosamente. Existen también falsos maestros. Déjeme decirle una cosa, mi querido hermano. El Evangelio no es solamente Espíritu Santo. Note acá. El Evangelio no es solamente Espíritu Santo. Usted escucha las cruzadas de sanidad de Benny Hinn. Todo es Espíritu Santo. Espíritu Santo aquí. Se quita la chaqueta y se tiene que caer. Hay un nuevo movimiento por ahí que es el de encontrar la paternidad espiritual. ¿Qué es eso? ¿Dónde encuentran eso en la Biblia? Bueno, ahora yo soy tu padre. Hay unos hombres que ahí andan diciéndole, papi. Y todavía se toman fotos así. No,
Eso hasta raro se mira. Eso no es bíblico. Hay cada nueva cosa y solamente Espíritu Santo, solamente Espíritu Santo. Cuando la iglesia comprende el ministerio de cada persona en la Trinidad, será menos el golpe. No es el Espíritu Santo que murió por mí. El Evangelio es Jesucristo. Es el Evangelio que se encarga, es el Espíritu Santo que se encarga de llevarme a abrazar la cruz. Oh, mis queridos hermanos, y lo bajan con unos cuantos pesitos. Y estos hombres andan bien vestidos, buenos carros. Todo porque el Espíritu Santo dice. Todo porque el Espíritu Santo, mire cómo le está creciendo el pie izquierdo. Mire cómo le está creciendo el pie izquierdo comparado al derecho. Yo digo, bobo, ¿nunca te diste cuenta que andabas patojo? Y todo el mundo, el Espíritu Santo. No, Señor. El Evangelio, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús, Cristo. Hermano, tenga mucho cuidado qué libros usted lee. Tenga mucho cuidado cuánto usted está pagando por ir a ver un predicador. Tenga mucho cuidado estos salmistas, que realmente tampoco es bíblico el término salmista, o sea, que ellos aplican. Escucho tantos salmistas hablando disparates. El Señor va a cumplir los deseos de tu corazón. Mentira. Mentira. No, es que yo quiero una casa más grande de $2 millones. Mentira. Lo que pidan en mi nombre, bajo mi voluntad, no bajo la tuya. Tenga mucho cuidado a quién escucha. Tenga mucho cuidado sobre quién usted está poniendo estas bases importantes. Jesús no es cierta verdad. Jesús no es una verdad. Jesús es la verdad. Si lee conmigo en el pasaje anterior de Mateo 16, solamente para comprobarlo también de que Jesús, alguien me dijo hace poco, estábamos hablando acerca y discutiendo acerca de este pasaje. Vea Mateo 16, del 5 al 12, dice lo siguiente: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Yo creo que estos pertenecían a la roca, ¿cierto? Mi esposa anda por aquí. Qué bueno, porque no me hubiera regañado. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ay, pastor, qué duro es usted con algunos predicadores. Tenga amor. No, señor. No, señor. Si estos andan atrás de las ovejas para devorarlos, póngales nombre. 7, perdón. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Seguro que era Alex Rodríguez, restregándonos en la cara que se nos olvidó el pan, ¿no? 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Les está recordando de la alimentación. Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tenga cuidado a quien usted defiende. Nunca antes la iglesia había estado tan dividida por cierto personaje que se acaba de convertir. ¡Oh my God! Hay cierto personaje allí
que canta rap, que tiene una gran cadena, que... No quiero decir, bueno, no quiero dar publicidad. Ahí están los cristianos peleando. Oren por él. No es cristiano. Sí es cristiano. No es cristiano. Sí es cristiano. Sí es cristiano. Y se pone... Y hay unos cristianos que se molestan y yo digo, wow, pónganse a hablar de Jesús mejor. Ponemos la fe en un hombre y la defendemos, esa doctrina, cuando ni a veces ni nos hemos dado cuenta que es incorrecta. Tenga cuidado donde usted está poniendo su fe. Jesús es vida. Diga conmigo, vida. Juan 11, ya vamos terminando. Juan 11, 25. Ahora puede decir, amén. Juan 11, 25. Jesús es, número uno, Jesús es, levanta la cabeza, Jesús es, Jesús es, vamos, no, Jesús es Cristo, el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es, y Jesús es vida. Juan 11, 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe cuántos muertos en vida usted va a ver el día de hoy? ¿Conoce usted muertos en vida? Yo conozco un montón, muchísimos. Zombies. Andan vivos, pero andan muertos. Pero no estaba muerto, porque andaba... Ahí sí, ¿verdad? Ajá. Sí, a ver, ¿qué evangelio es ese? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es vida. Jesús es vida. Jesús es vida. Jesús es vida. Esto es para que usted se alegre, para que usted aplauda y usted salte y se convierte en ese... ¡Eso es vida! Yo me alegro que yo tengo vida y tengo vida en abundancia. Pero si usted no tiene a Jesús o a Cristo, siento decirle que usted está muerto. Y usted tiene una X sobre usted. Cada vez que Jesús lo mira a usted, está viendo un muerto. Pero cada vez que Jesús mira a uno de sus hijos, Él mira vida. Y en algún momento después que yo haya muerto, dice la Biblia, y su promesa es que el mismo poder que lo levantó a Él de la muerte, me levantará a mí. Y si usted es hijo de Dios, también lo va a levantar y gozaremos de la presencia del Padre. Y quizás regresaremos a vivir bajo ese árbol de mango verde. La Biblia dice que hará cielo nuevo y tierra nueva. Hay una doctrina por ahí, todos hemos creído que viviremos para siempre en el cielo. ¿Ha escuchado eso? La Biblia nos dice que gozaremos para siempre en el cielo. Dice que gozaremos con Él para siempre. Pastor, ¿nueva doctrina? No. Búsquelo. El que cree en mí, el que vive a Jesús, vivirá. Como conclusión, mi querido hermano, ¿quién es Jesús? Alguien hace poco, un joven me dijo: pastor, depende a quién usted le pregunte. De esa manera le pueden contestar. Y déjeme decirle que me incomodó un poquito. Me dieron ganas de... Me iba a salir el viejo hombre. No soy tan viejo. Pero después le di el beneficio de la duda. Porque es muy cierto.
Si usted no conoce a Jesús, usted va a utilizar cualquier concepto que le enseñaron desde pequeño. Si usted viene de una familia católica, le van a decir que Jesús es el hijo de María. Si le pregunta al mormón, el mormón le va a decir que fue un gran hombre, pero que no es parte de la Trinidad. Si usted habla con un ateo, le va a decir que fue un hombre y un maestro de bien, de buena moral, pero que no fue Dios. Y votan Juan 1:1 o lo cambian. Su manera de pensar, de vivir, de hablar, dicta en su vida quién es Jesús. Su manera de pensar, de vivir, de hablar, dicta en su vida quién es Jesús. Le doy un ejemplo. Si usted no ha perdonado, usted no conoce el perdón de Jesús. Si usted no cree en el perdón, no cree en el perdón de Jesús. Jesús dijo en el Padre Nuestro, entonces ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, papá, y perdona nuestras deudas, así. La definición de quién es Jesús no descansa en sus placeres o conceptos. La definición de quién es Jesús no descansa en sus placeres o conceptos, mucho menos en los conceptos de Juan Diego y sus secuaces, sino que descansa en la divina y santísima palabra del Señor. Este libro me enseña quién es Jesús. No importa lo que los demás digan. No importa lo que los presidentes digan. No importa lo que mamá dijo. Lo que importa es este libro. Amén. Mi hermano querido, iglesia querida, si Jesús es su Salvador, viva una vida de agradecimiento y servicio sin medida alguna. Si Jesús es su Señor, atrévase a vivir como su esclavo. Si Jesús es su amor, viva una vida de fidelidad sabiendo que Él es su único amor. Si Jesús es su Redentor, entonces viva en agradecimiento una vida que refleje un verdadero cambio. Si Jesús es su Rey, entonces esté dispuesto a una humillación total. Si Jesús es eterno, viva restándole valor a las cosas que serán pasajeras y añadiendo a las cosas del reino. Si Jesús es su maestro, aprenda con toda humildad constantemente. Si Jesús es su vida, muera usted para que Él sea glorificado. Si Jesús es su Salvador o el Salvador del mundo, viva recordándole no solo a su familia de dicha verdad, sino que viva una vida santa y agradable para que los demás le conozcan. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Padre, gracias por este momento. Padre, tu iglesia necesita cambiar sus conceptos, su manera de vivir. Padre, tu iglesia te necesita el día de hoy. Padre, en este lugar hay personas que necesitan salvación. Tú eres el Mesías. Tú eres mi libertador. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi sanador. Tú eres mi maestro.
Tú eres príncipe de paz. Tú eres todopoderoso. Tú eres príncipe de paz. Tú eres amor. Tú eres vida. Tú eres el Rey. Tú eres el que me has librado de la muerte. Padre, tú eres el que me has dado vida y una esperanza.